Muy buenos días, mi nombre es Daniel Arcello, soy doctorando de la Universidad de León, España, y me gustaría hacer una breve presentación sobre dos obras escritas por don Carlos de Sigüenza y Góngora, polímata del Virreinato de Nueva España de la segunda mitad del siglo XVII, y su vinculación con algunos aspectos relacionados con la narrativa picaresca. Muy buenos días, mi nombre es Daniel Arcello, soy doctorando de la Universidad de León, España, y me gustaría hacer una breve presentación sobre dos obras escritas por don Carlos de Sigüenza y Góngora, polímata del Virreinato de Nueva España de la segunda mitad del siglo XVII, y su vinculación con algunos aspectos relacionados con la narrativa picaresca. Vamos a hacer una pequeña presentación en PowerPoint del tema desarrollado. Comentado antes, son dos obras escritas por don Carlos de Sigüenza y Góngora. Una es Alboroto y motín de los indios de México y otra Infortunios de Alonso Ramírez. Antes de empezar ese análisis, sería conveniente realizar unas consideraciones relativas a cómo se concebía la literatura virreinal y colonial, teniendo en cuenta que la mayoría de los especialistas e investigadores en épocas anteriores, sobre todo en América, pues consideraban esa literatura perteneciente al periodo de, en palabras de González Echevarría, coloniaje, es decir, una palabra con acepción evidentemente negativa que se usaba para indicar a esas obras. Por lo tanto, si esas obras pertenecían al coloniaje, pues no debían de ser consideradas del mismo valor que obras publicadas a partir de la época de la independencia. Incluso el mismo autor en otra publicación pues, sostiene que se consideraba esa época como una suerte de Edad Media. Por lo tanto, respecto a las perspectivas de los investigadores de las últimas décadas del siglo XX y luego de las primeras del siglo XXI, por ejemplo, en el caso de Adorno, pues se propone lo de concebir esas obras desde una perspectiva discursiva, no ya de análisis textual, ya que así no solo podemos centrarnos en la recepción de esos textos, sino en todo lo relacionado con su producción. Por lo tanto, eso es positivo porque permite también salir de las categorías convencionales y canónicas que muchas veces se aplican para catalogar y etiquetar esas obras. Esas consideraciones, la crítica tradicional también sostenía que no había lo que podríamos considerar como prosa en la época virreinal, es decir, los siglos XVI y XVII. Hay autores de los años 60 y 70, por ejemplo, Olivares, sostenía que antes de la novela propiamente dicha, que es la de Fernández de Lizardi, Periquillo Sarmiento, como mucho había obras que se podrían considerar como cuadros de costumbres. Y en el caso del Lazo, para él solo hubo un ejemplo de prosa, que es Los Cerqueros de la Virgen sin original pecado, publicado en 1620. Sin embargo, la crítica más reciente empezó a reformular lo que se había analizado, lo que se había postulado en épocas anteriores. De hecho, tenemos a González Boixo, que en 2002 publicó un estudio en el que sostenía que sí había rasgos novelísticos en la prosa colonial, pero eso además combinándolo con otras consideraciones, es decir, que la crónica de Indias no se podía considerar únicamente ella como ejemplo de prosa, sino que también había más manifestaciones prosísticas, pero a pesar de ello la sociedad criolla tenía que competir con un desarrollo editorial de la metrópoli, es decir, de España, bastante contundente. Y por tanto, manifestaciones de prosa en época virreinal no eran tan bien desarrollados como en el caso de España. Además, si tenemos que hablar de la presencia de aspectos picarescos en la prosa virreinal, teniendo en cuenta lo que se ha dicho antes, pues surgen aún más dudas. Teniendo también en cuenta que Irving Leonard en 1949 publicó un libro en el que sostenía que en realidad
a América sí llegaron obras picarescas al margen de novelas pastoriles y por supuesto también del Quijote, gracias a lo que los propios conquistadores llevaron a América. Pero hay que tener en cuenta también que sufrieron mucha censura por parte de las editoriales. Por supuesto, también se sometieron muchos libros a los índices de la Inquisición, teniendo en cuenta que en ese caso la salvaguardia de los indios y sobre todo de su alma era algo fundamental para que se evitara la lectura de obras que pudieran, en cierto sentido, pervertir el ánimo de los indios. Es evidente que, al hilo de lo que hemos comentado antes, elementos de picaresca que pudieran haberse incluido en esas obras, evidentemente, ese proceso de inclusión de elementos de picaresca se realizaba de forma oculta. Entonces, muchas veces quedaban esos rasgos picarescos supeditados a la narración principal y pese a ello no se puede decir que dichos autores en América no hubieran leído esas obras picarescas. Además, hay que tener en cuenta, pues evidentemente, el marco histórico-cultural en el que se insertan esas obras, esas creaciones literarias, teniendo en cuenta también la cuestión del imperialismo contra la otredad, representada muchas veces por los propios nativos de América, y también la lucha entre la identidad criolla y también la voluntad de adquirir las plazas políticas, los puestos políticos más importantes en aquella época y en aquel momento, en contra de las pretensiones de los denominados gachupines, término despectivo que se utiliza para indicar a los españoles que de España llegaban a América y pretendían pues conseguir las mismas plazas, también los mismos puestos administrativos que deseaban, o más bien anhelaban, los criollos. De los representantes más importantes de esa búsqueda de una identidad criolla para que se asentara de forma definitoria, eso ya ocurriría en el siglo XVIII, pero ya en la segunda mitad del siglo XVII, como decía, hay representantes importantes, como es el caso de Carlos de Sigüenza y Góngora, que fue portavoz de ello. Pero al margen de esa búsqueda de una identidad criolla, Carlos de Sigüenza y Góngora destacaba por dedicarse a multitud de disciplinas, astronomía, arqueología, geografía, pero también la astrología, la escritura en prosa. Era también un excelente matemático, se le consideró incluso como protobiólogo. Si bien esa definición se puede considerar como anacrónica, es cierto que la metodología que él aplicaba para estudio, análisis y descubrimiento para aportar desde el punto de vista científico nuevos conocimientos relacionados, por ejemplo, con la fauna y la flora de los territorios virreinales. En eso sí, es cierto que Sigüenza y Góngora contribuyó mucho. Y si seguimos con esto, podemos también destacar que en su producción literaria tiene muchos tratados también de historia, como he dicho antes, de arqueología, sobre todo resaltando, destacando las antigüedades prehispánicas y por supuesto también libros de astronomía y lunarios, aunque la mayor parte de esos libros se han perdido. Pues el primero de los textos que queremos analizar es Alboroto y Motín de México del 8 de junio de 1692. Se trata de una carta que él envió al almirante don Andrés de Pez, que era un personaje muy importante e interesante, ya que era también cosmógrafo y un excelente náutico. De hecho, también había realizado las exploraciones de la bahía de Pensacola, la desembocadura del río Mississippi, y también había participado en el sitio de Barcelona durante la Guerra de Sucesión Española. En cuanto a los rasgos escriturales de Alboroto y Motín, notamos que, como siempre, hay un antefacto, es decir, una parte introductoria en la que realiza un elogio dirigido al virrey. Y también tenemos dos comparaciones, una
que es por contraste, es decir, el virrey que se compara con otros gobiernos, evidentemente poniendo que el gobierno del virrey es mucho mejor que el de gobiernos de virreyes anteriores a él. Y luego una segunda comparación, que en ese caso entre la nobleza contra los indios y a su conducta lamentable, evidentemente de acuerdo con la mentalidad de la época, teniendo en cuenta también la relación de mecenazgo entre Sigüenza Góngora y su virrey. Él, de hecho, denomina a los nativos bárbaros. Y también realiza reflexiones respecto del vulgo para diferenciarlo del público más culto. El vulgo evidentemente es una comisión de elementos sociales y componentes como la representación de los indios, pero también otros estamentos sociales como eran los propios españoles que vivían en la Ciudad de México, que se dedicaban a celebraciones que él consideraba como livianas y triviales de León. Y si leemos detenidamente algunos pasajes de esa carta en la que se habla de esa rebelión por parte de los nativos y también con la colaboración de españoles, que es digamos lo que para Sigüenza Góngora era lo más despreciable de ese episodio, utiliza el autor una serie de términos referidos a los rebeldes despectivos. Hay casi una enumeratio de esos términos, aquí vocablos como zaramullos, pícaros, chulos, arrebatacapas, ruin canalla, utilizando casi una hipérbole y diciendo que es plebe, tan en extremo plebe, sí, para enfatizar los actos, ¿no?, lamentables por parte de aquellos rebeldes. Pero, ¿qué es lo que se va realizando con la prosa de Sigüenza Góngora? Pues un ejercicio de ficcionalización de ese evento, ya que en lo que concierne a la invención de Sigüenza Góngora, él habla de un complot por parte de los nativos, quienes se reunían en las pulquerías y entre una borrachera y otra, lo que hacían era complotear a daño del propio virrey. Por tanto, los indios, por su propia naturaleza, habían de considerarse como sujetos peligrosos, por lo tanto, había de segregarlos para controlarlos mejor, ya que muchos de los episodios violentos de esa rebelión no tenían justificación. Pero realmente lo que se ha descubierto también gracias a la documentación en archivos y el estudio de otras fuentes de la época, sabemos que todo eso no era cierto. Realmente los indios se habían rebelado porque se habían quedado hambrientos. De hecho, se habían descubierto también depósitos de cereales que el virrey conservaba para luego sacar provecho de ello vendiéndolo a mercantes o a representantes de otros virreinatos. Por lo tanto, lo que estaba haciendo era reducir a un estado lamentable de salud a los habitantes de Ciudad de México, los que no podían sacar provecho de esos beneficios. Además, respecto de la segregación, pues eso fomentaba también la evangelización de los indios. Por tanto, la iglesia de la época apoyaba esa voluntad de segregar a los nativos. Además, se ha descubierto también que los edificios quemados, eh, pues se suponía que contuvieran cereales, es decir, que los indios quemaron esos edificios para encontrar algo de comida. Y por lo tanto es evidente que no había ningún complot eh, y nadie estaba intentando socavar la autoridad del virrey en las pulquerías. Por lo tanto, desde el punto de vista didáctico, al ser un texto muy interesante, podríamos preguntarnos lo siguiente. Esas son preguntas que se pueden plantear a los alumnos lectores de esa obra. En primer lugar, como hemos dicho antes, ¿cuáles son los conocimientos relativos a la literatura virreinal? Si los propios alumnos conocen a don Carlos de Sigüenza y Góngora, ya que en México se considera uno de los pilares de la literatura y de la historiografía mexicana, pero quizás en España, por ejemplo, no se estudia tanto como sería otra autora contemporánea que era Sor Juana Inés de la Cruz.
También es fundamental conocer el marco histórico, político y cultural, la relación de mecenazgo que se ha citado antes entre virreyes y miembros de sus cortes. Y también si se pueden localizar, en este caso desde una perspectiva léxica, elementos y sobre todo vocablos relacionados con la picaresca. Dicho esto, la otra obra de Sigüenza Góngora que se puede analizar en relación también con la picaresca es evidentemente Infortunios de Alonso Ramírez, considerado como texto clave de la literatura virreinal, que se publicó en 1790. Tenemos evidentemente un marco histórico político muy parecido al de la carta que le envió al almirante Pez, pero en este caso tenemos otro elemento interesante. Es posible que el propio virrey utilizara Infortunios Alonso Ramírez como arma política para defender la necesidad de conseguir nuevos recursos para luchar contra a un enemigo externo que era representado por los piratas. Incluso hay elementos relativos a lo que se denomina narración lastimosa, es decir, narración que sirve para suscitar piedad en el ánimo de los lectores de esa obra. De hecho, incluso hay estudios en los que se ha realizado una comparación con el personaje bíblico de Job. Además, otro elemento fundamental es esa relación entre lo que cuenta Alonso Ramírez, ese marinero nativo de Puerto Rico, y lo que escribe don Carlos de Sigüenza y Góngora en su obra. ¿Y qué relación hay entre la realidad de Alonso Ramírez y la escritura de Sigüenza y Góngora? Por tanto, es una obra muy compleja y no es casual que se considere como la obra más estudiada del autor. Por ejemplo, lo que atañe a lo relacionado con la picaresca, ya a partir de la descripción del periodo de la niñez de Alonso Ramírez, tenemos elementos que recuerdan mucho pues, el acto de perfilar a los pícaros protagonistas de obras españolas. De hecho, se resalta, por ejemplo, la pobreza de la familia de Alonso Ramírez, pero también a medida que vamos leyendo, ¿no?, el desarrollo de la narración por parte de Alonso Ramírez, se habla también de la crueldad de los piratas, de esos enemigos, comparada con la piedad manifestada por los españoles, que eso recuerda también algunos ejemplos de escritura picaril, pero ya de la segunda mitad del siglo XVII. También hay un elemento muy interesante que, que es lo de destacar la bestialidad del otro, es decir, tanto los indios caníbales como la crueldad de los piratas. Es interesante porque además esa narración se realiza a través de la técnica del flashback, es decir, del analepsis, de contar algo que ya había sucedido, porque eso además le da más verosimilitud a la relación que se escribe en Infortunios de Alonso Ramírez, ya que presenta una estructura muy parecida a un diario de viaje. Y aquí tenemos toda una serie de textos que justamente exaltan esa crueldad por parte de esos piratas. Incluso hay referencias escatológicas como la obligación de las víctimas de los ataques de esos piratas, ya que se ven obligados a comer los excrementos del propio capitán inglés. Por lo tanto, aquí hay una exageración también de la crueldad de esos piratas y es evidente que los españoles se representan como víctimas incluso de la crueldad de otros españoles, como aquí el mencionado sevillano que se llamaba Miguel, que era, ¿no? Su crueldad se puede comparar también con los actos criminosos realizados durante la rebelión, que es lo que él cuenta, Sigüenza y Góngora, en Alboroto y Motín. Por lo tanto, aquí vemos ese paralelismo entre el traidor Miguel y lo que habían hecho aquellos españoles durante esa rebelión. También es importante el guadalupanismo, ¿no?, la exaltación de la Virgen de Guadalupe, ya que era la entidad espiritual protectora de esos españoles víctimas de los piratas. Pero como decía, también hay dudas respecto de ello, ya que tenemos documentación histórica
Por ejemplo, en el caso de la bula de la Santa Cruzada, eso demuestra que los bienes incautados a Alonso Ramírez cuando regresa a México después del naufragio, después de haber sobrevivido a los ataques piráticos, él reclama la restitución la devolución de esos bienes, pero no se le permite ello, ya que, de acuerdo con esa bula, eh, todo bien que era parte del botín de los piratas se convertía en propiedad de la Santa Cruzada por derecho canónico. Pero a pesar de ello, al Alonso Ramírez sí que se le devuelven los bienes, gracias a la acción de Sigüenza y Góngora, pero también de lo que realiza el propio virrey, que como hemos dicho antes, utiliza a Alonso Ramírez, ese texto, como arma de convencimiento para conseguir más recursos para él y para luchar contra los piratas, ignorando la disposición de la bula de la Santa Cruzada. Además, hay otras dudas y discrepancias. De hecho, extraña mucho que en el capítulo 4 liberen a esos españoles víctimas, como hemos dicho, de ese ataque pirático, y además no viajan a la deriva, a pesar de que los piratas no les habían dejado ningún mapa. ¿Cómo habían podido navegar y regresar a México, ¿no? Al Virreinato de Nueva España, a pesar de ello? Además, pasa también por la zona de Puerto Rico, y cómo es que no menciona en esa narración a su ciudad natal, San Juan de Puerto Rico. Por lo tanto, lo que es posible en este caso es que él realmente no fuera víctima de ataques piráticos, sino culpable de ellos. Él mismo posiblemente fuera pirata. Se han realizado muchas investigaciones. El propio conde de Galve que manda una carta a su hermano, y en esa carta leemos que efectivamente se habla de un Alonso Ramírez que había padecido aquellos infortunios, por tanto no era un personaje ficticio, sino que existiera realmente, y posiblemente también, como hemos dicho antes, no fue víctima de piratas, sino el mismo culpable. Entonces se pueden presentar esas preguntas a aquellos alumnos que lean ese texto, teniendo en cuenta que son todas preguntas sacadas de una publicación que habíamos realizado la profesora Marina Paniagua Blanc y yo. Aquí abajo se puede ver la referencia bibliográfica. Pues son preguntas que se refieren justamente a lo que se ha comentado antes, y también se refieren a los conocimientos previos respecto a la figura de Carlos de Sigüenza y Góngora dentro de ese marco histórico, político y social. Más preguntas con también la lectura de pasajes más amplios de Infortunios de Alonso Ramírez se pueden referir a lo que se ha comentado antes. También todo lo que pueda, digamos, subrayar la piedad de los españoles y la crueldad de sus enemigos, tanto nativos, caníbales, como piratas. Pero también con la consulta de ese texto, ¿no? Ese que se conserva en ese archivo, en el Archivo General de Indias, que demuestra digamos, el hecho de que Alonso Ramírez fue un personaje real, pues, ¿qué opinión pueden sacar los alumnos de todo esto? Y sobre todo, ¿qué elementos se pueden detectar relativos a incongruencias y contradicciones en ese texto? Por lo tanto, para desarrollar también el análisis crítico de los alumnos, en relación también con lo que hemos comentado antes, que son los elementos de la picaresca. Entonces, ¿qué conclusiones se pueden sacar? Pues evidentemente se trata de dos textos muy complejos. Es posible que se pueda detectar también una polifonía, un cambio de perspectivas, como en el caso de Infortunios Alonso Ramírez. El rol de la política preeminente. Es posible también que haya críticas relativas a la falta de recursos y de la poca colaboración por parte de la metrópoli para combatir ese problema, que es justamente, digamos, considerado el peor problema externo de los virreinatos, que eran los ataques piráticos. Y también es interesante ver cómo se exalta, por un lado, la virtud de las víctimas, y por otro, pues esa crueldad y más vicios y pecados que manifiestan los enemigos de los españoles.
Como hemos dicho también, es importante exaltar los rasgos picarescos que vemos en esas dos obras, pero por otro lado también ese trabajo, ¿no? Esa labor de manipulación por parte de don Carlos, fomentada por la voluntad política del propio virrey. De hecho, hay muchas publicaciones que hablan de ello. Por lo tanto, suponemos que el análisis de esos dos textos es fundamental para entender de forma cabal también no solo cómo se desarrollaba la prosa en esa época, sino también qué relación había entre los autores de esas obras y sus mecenas. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias por haber escuchado y visto este vídeo.